se daba, que yo sospechaba que podía darse. Clara Luquero es la concejala que más tiempo consecutivo ha permanecido en el Ayuntamiento de Segovia. Siempre, además, con responsabilidades de gobierno. La única que aún permanece de la lista con la que el PSOE volvió a ganar el gobierno municipal en el año 2003. Alcaldesa desde el 5 de abril de 2014, edil de la capital durante 6.922 días. Su renuncia a la alcaldía se hacía efectiva el pasado 27 de mayo. Era un rumor en los mentideros de la política segoviana desde hacía meses. Se materializó el 6 de mayo. Clara Luquero convocaba de urgencia a los medios de comunicación para anunciar su renuncia a la alcaldía. Su sucesora, Clara Martín, casi una recién llegada a la política, pero con creciente protagonismo desde su entrada en el equipo de gobierno en 2019. Hoy, en Zoom Segovia, relevo en la alcaldía. Licenciada en Geografía e Historia, Clara Luquero llegó al Ayuntamiento de Segovia en la candidatura de Pedro Aragüetes con 46 años para hacerse cargo de la Concejalía de Cultura, que en ese primer mandato llevaba aparejadas las competencias de turismo. Fue cuando se inauguró el Centro de Recepción de Visitantes del Azoguejo y se pusieron en marcha eventos como el High Festival y la Muestra de Cine Europeo, que se consolidaron en años posteriores, al tiempo que se iniciaba la recuperación de la cárcel como centro cultural y cobraba forma la candidatura de Segovia a la Capitalidad Europea de la Cultura de 2016, con la que nace la Noche de la Luna Llena. La ciudad entra en el selecto grupo de finalistas, aunque termina perdiendo ante San Sebastián. Teníamos expectativas de poder ganar, serias expectativas y un gran proyecto, y la inmensa mayoría de los miembros del jurado así nos lo han hecho saber esta mañana, felicitándonos por el proyecto. Le ha faltado así a Segovia para ser capital europea de la cultura. No puedo decir más, pero sé que le ha faltado así. Que no seremos capital europea de la cultura en el año 2016, pero que vamos a seguir trabajando por la cultura y vamos a ser esa pequeña gran ciudad cultural que Segovia se merece. Quiero que se sientan todos los segovianos muy satisfechos. Ejerció durante casi un año como portavoz del Grupo Socialista y fue unos meses diputada en el Congreso, y en las sucesivas listas del PSOE siempre fue el número 2, puesto que ocupaba cuando Pedro Aragüetes renunciaba al cargo a principios de 2014 y la proponía como sucesora. Un baluarte y una persona que va a superar exponencialmente la gestión que yo he realizado en los últimos 11 años. Y su capacidad de trabajo, su amabilidad, su cariño, su no enfrentamiento con nadie, su conocimiento del ayuntamiento, lleva conmigo desde la primera legislatura, desde el año 2003. Este es el proceso natural, porque yo era la segunda de la candidatura. Ha habido consenso entre todos los miembros del equipo de gobierno, tengo que decir, y el partido está también de acuerdo. En estos tiempos de retroceso en los que se nos cuestiona la capacidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, tengo el privilegio de ser la primera alcaldesa de la historia de Segovia. Y siento que estáis todas conmigo. Con el apoyo de Izquierda Unida terminó aquel mandato en el que vio cómo salían de su grupo Javier Arranz tras una agria polémica. Tengo la seguridad de que he hecho lo que debía hacer. Eso, en ese sentido, estoy tranquilísima. He hecho lo que tenía que hacer. Y además, tras un periodo de reflexión, dando la oportunidad de reconsiderar las cosas. Blanca Valverde y Javier Giraldez, a pocos meses de las municipales, tras no figurar en la nueva lista electoral. Agradecerle todo el trabajo que ha hecho y, segundo, agradecerle la responsabilidad de estar aquí trabajando hasta el último minuto. Y me parece que eso es positivo. Revalidó los 12 concejales que tenía el PSOE y volvió a contar en la investidura con el apoyo de Izquierda Unida para iniciar un mandato en el que tendría que afrontar serios reveses económicos tras sucesivas sentencias sobre expropiaciones. Un mandato en el que asumió el reto de terminar y dar contenido al único edificio levantado en el que iba a ser el proyecto tecnológico de Segovia, el CAT. Se anunció primero una sección del Instituto de Danza Alicia Alonso con 1.200 alumnos. 2 años después, la instalación de 8 empresas tecnológicas lideradas por Indra. Hoy el edificio sigue sin terminar.
A menos de un año de las elecciones tuvo que hacer frente a la marcha de su mano derecha, Alfonso Reguera, portavoz y teniente de alcalde, al que no quiso cesar, pero terminó dimitiendo tras el escándalo por amenazar a un policía local. Los que estamos en política tenemos que ser ejemplares y lo que hubiera sido aceptable en una conversación de bar no lo es en unas circunstancias como estas. Acepto su renuncia como primer teniente de alcalde y también como portavoz, pero considero que debe seguir ejerciendo su responsabilidad en las áreas de urbanismo y de Hacienda. En 2019, Clara Luquero volvió a ser la candidata más votada, pero con 2 concejales menos. Era investida alcaldesa con la integración de Izquierda Unida en el equipo de gobierno y un acuerdo programático con Podemos. Solo había pasado un año cuando dimitía quien había sido una de sus principales apoyos, Claudia de Santos, apartada de la Concejalía de Patrimonio que llevó durante 13 años. Yo personalmente le debo mucho, todo el equipo le debe mucho y ya sabes, querida Claudia, que te deseo lo mejor. En un mandato de parón por la pandemia, 2 sentencias por irregularidades en sendos contratos del área de cultura terminaban con la dimisión de quien había sido apuesta personal de Luquero, Gina Aguiar, concejala de Cultura y Turismo, a quien la alcaldesa se resistió a cesar. Que la decisión que ha tomado la alcaldesa es revocar la delegación de la concejala en el ámbito de turismo, su responsabilidad en el ámbito de turismo. Después, lo demás queda en el ámbito de su libertad personal individual. Un asunto que termina de erosionar su imagen y gestión tras conocerse unos meses antes que el Centro Logístico de Defensa, que supondrá la desaparición de la base mixta, se instalará en Córdoba. A finales de 2021, con el cese de la jefa de comunicación del Ayuntamiento, comenzaba la cuenta atrás para un anuncio trabajado durante muchos meses en el PSOE. Quiero anunciar a los segovianos y a las segovianas que en los próximos días voy a presentar mi dimisión como alcaldesa de la ciudad por motivos personales. A punto de cumplir los 65 años, Clara Luquero abandona la política. Ha sido mucho tiempo, dice, su familia ha sufrido su dedicación plena y es tiempo de cambiar de vida. Tiempo también de hacer balance. Se va, asegura, con la conciencia muy tranquila. Clara Luquero ya había dicho en su partido que las de 2019 serían sus últimas elecciones. Insiste en que la decisión estaba tomada hace tiempo y que no han tenido que ver las últimas encuestas internas que daban malos resultados al PSOE. Es más, la única encuesta que yo creo que ha hecho el partido daba que sigo siendo el político en el ámbito municipal más conocido, el más reconocido y el más valorado, con una encuesta hecha después de un momento de mucha tensión y posterior a la marcha de la concejala de Cultura. Deja atrás 19 años en el ayuntamiento. Es la concejal que más tiempo ha estado de forma consecutiva y siempre en el gobierno. La primera etapa, coletazos de la crisis económica y todas las limitaciones a la autonomía local que marcaba un gobierno conservador en ese momento y menos recursos económicos para gestionar, unido a la necesidad de tener que afrontar el pago de sentencias derivadas del pasado, que se pagaron todas, se dejó la economía municipal perfectamente clara y saneada. En el segundo mandato es evidente que la pandemia ha sido el gran problema de toda la sociedad, marcado por mucho dolor, mucho sufrimiento y por necesidades de adaptarlo todo a la nueva realidad, con hundimiento de esos 2 sectores, el cultural y el turístico, tiempos muy difíciles y tiempos a la vez apasionantes para mí, apasionantes. Yo tengo la conciencia muy tranquila porque me he volcado con la ciudad, he hecho todo lo que he podido, absolutamente todo, y creo que mi tiempo en política ha concluido. Me quedo con todas esas mejoras y transformaciones de la ciudad en los espacios públicos, que son los espacios de todos, con las mejoras en las infraestructuras que disfrutamos los segovianos. Me quedo también con la mejora en los servicios, la renovación de la flota del transporte urbano, con el nuevo servicio de autobuses, la renovación del contrato de limpieza viaria y tratamiento de residuos con criterios de sostenibilidad. Me quedo con un montón de proyectos culturales en los que puse el alma, como en el encuentro Mujeres que Transforman el Mundo o la llegada del Hey Festival a Segovia. Ha habido momentos duros, ha habido momentos difíciles, pero tengo la conciencia tranquila. Por ejemplo, el tema de la determinación de la nueva sede del futuro centro logístico del Ejército de Tierra, que ahí la oposición montó un gran escándalo y mucho ruido,
cuando habíamos hecho todo lo que habíamos podido. El Ministerio de Defensa no había establecido una convocatoria pública, por lo tanto no había que presentar proyectos. Lo que nosotros hicimos fue defender ante el secretario de Estado, con documentación sobre todo urbanística y de planificación estratégica, que la ciudad estaba dispuesta a coger este centro, que reunía los requisitos, que tenía suelo tanto municipal como suelo de la propia Administración Central del Estado, que había 9 ciudades candidatas para acoger ese proyecto, que una iba a ser la elegida y las otras 8 íbamos a tener que gestionar la decepción. Esto era inevitable. Sin embargo, en el resto de las ciudades no hubo un escándalo político como el que montó la oposición del Partido Popular. Aquí, por trabajo, por entregarme, por compromiso con la ciudad, no puedo ser cuestionada, porque lo he hecho todo. Otra cosa es que no haya conseguido resolver todos los problemas o atender todas las necesidades. Y por eso insisto en pedir disculpas, en pedir perdón a los segovianos, porque he hecho todo lo que he podido. Yo heredo un edificio en el que ya se habían invertido cerca de 9 millones de euros, inconcluso. Y se habían invertido cerca de 9 millones de euros de dinero público. ¿Qué es lo lógico? Hacer el esfuerzo con los recursos municipales, con los recursos de una ciudad pequeña, de en sucesivas etapas acabar ese edificio y darle un contenido coherente con el fin para el que se construyó, que no es otro que se convierta en un polo de innovación en una ciudad que está apostando desde nuestra planificación estratégica, y esa es una de las cosas que impulso yo cuando llego al gobierno de la ciudad, por la diversificación de nuestra economía, mirando hacia las nuevas economías, la innovación, que tendríamos proyectos del tejido económico para llenar 2 edificios como el CIDE, no 1, 2. El anuncio del presidente del gobierno de que el centro de digitalización, alto rendimiento innovación de la formación profesional va a estar en Segovia. Eso significa que va a haber recursos del Ministerio, que va a haber una conexión con el tejido empresarial, sobre todo tecnológico, con aulas magistrales de distintas empresas tecnológicas de primer nivel, referencias, y que van a pasar por Segovia todos los profesores de FP de España, porque este es el lugar donde se cueza todas las innovaciones que se van a implementar luego en todo el territorio nacional. Ha sido un problema que heredé, un problema en el que he trabajado mucho tiempo y que tocamos con las yemas de los dedos la resolución y que se ponga a dar servicio a la ciudad de Segovia. Tengo la conciencia muy tranquila. Muchos responsables políticos, cuando ven un desgaste, reaccionan hablando de una manera muy dura y salvaje, soltando lastre. Ese no es mi perfil como ser humano. Yo soy una persona que me guío por valores éticos y cuando sé que alguien no es responsable de algo, lo defiendo a ultranza. Y la concejala solo se marchó cuando se ponía en riesgo la gobernabilidad de la ciudad, que ahí son palabras mayores, porque yo la pedí que siguiera trabajando, porque ella era un gestor cultural de primer nivel. ¿Que esto ha supuesto un desgaste para mí? Seguro que sí. ¿Que hice éticamente lo que debía hacer? Convencida, convencidísima. Clara Martín es la persona propuesta para tomar el relevo en la alcaldía. Apuesta personal de Clara Luquero, llegaba a la política en 2019. Al frente de las concejalías de Urbanismo y Patrimonio Histórico ha participado en importantes proyectos para la ciudad. En los últimos meses se han intensificado sus apariciones públicas. El camino hacia un relevo que culminará cuando a sus 40 años y con solo 3 de experiencia pública se convierta en la segunda alcaldesa de la ciudad. Todos esos proyectos estratégicos, los que son proyectos de futuro, los está liderando ella desde Urbanismo y Patrimonio Histórico. Es decir, ha asumido una responsabilidad muy importante en este tiempo y ha demostrado desde el primer día su solvencia técnica, su capacidad de gestión y lo estupenda que es. Era importante hacer una renovación también generacional. Clara Martín tiene 40 años. Es especialista, es arqueóloga, especialista en gestión de patrimonio en una ciudad que todos sabemos que tenemos como elemento identitario nuestro patrimonio histórico, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, pero además es ese tipo de perfiles técnicos que gestiona cualquier cosa. Clara Martín es una mujer muy lista y con una capacidad extraordinaria de trabajo, con juventud y con muchas ganas y con un amor y una pasión por Segovia que es digna de ser destacada. Por eso hemos estado todos de acuerdo. Esa es una decisión que la toma el partido
a propuesta del actual equipo de gobierno, fundamentalmente de la alcaldesa, del primer teniente de alcalde y de todo el equipo. Todos han aceptado y han renunciado, es decir, no hay ningún problema. Nacida en 1982, Clara Martín dio el salto a la política hace 3 años. Fue uno de los fichajes de Clara Luquero, la número 7 de la lista de la candidatura socialista en las últimas municipales. Tras la toma de posesión, la alcaldesa le asignó la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico. Era julio de 2019. Licenciada en Historia del Arte, grado superior en Ciencias del Patrimonio Cultural, desde 2007 Clara Martín había desarrollado su actividad profesional como arqueóloga autónoma. En Segovia, en 2018, asesoró al consistorio en las obras de la calle San Juan. Hay varias fases de ampliación y de ensanche de la calle que se ven que posiblemente correspondan con el siglo XV, otra posterior que será del siglo XVIII y ya por último el ensanche final, que es el que realiza Odriozola. Participó en la redacción de numerosos planteamientos urbanísticos, entre ellos el Plan Especial de las Áreas Históricas de la ciudad. Creo que es importante recuperar la trama urbana y consolidar viviendas, sobre todo muchas de ellas viviendas públicas dentro de estas áreas. He ahí los aumentos de edificabilidad que os podemos asegurar que serán perfectamente supervisados y para nada especulativos. Entraba en vigor después de 12 años en enero de 2020. En diciembre de ese mismo año, una auditoría de urbanismo desvelaba un déficit de 6 millones de euros en la concejalía, consecuencia de la gestión durante los años 2013-2016, retrasos en las licencias y falta de personal que siguen pasándole factura a día de hoy. Aunque no les guste, ha habido circunstancias. Primero la pandemia y luego la marcha de técnicos a otras administraciones, que tienen su total derecho. Ha habido momentos del año, incluso en el último año, desde mayo de 2021 hasta el día de hoy, que hemos estado con un solo arquitecto municipal porque hemos tenido bajas médicas. En este mandato ha impulsado los proyectos para culminar la restauración de la muralla. Con esta intervención el Ayuntamiento concluye lo que son las actuaciones más importantes de restauración de la muralla. Hay problemas de humedad, faltan problemas de estabilidad también en varias de las estructuras. Pues se propone restaurar esta edificación, esta construcción, este monumento. Presenten temas muy destacados como las reuniones para la ampliación del Hospital General. Hay comunicación entre los técnicos de urbanismo y los técnicos de la Junta de Castilla y León para avanzar en el plan regional, pero no tenemos novedad ni en cuanto a dotación presupuestaria ni en cuanto a plazos. O la tramitación del plan parcial de Prado del Hoyo. Ya se llevará posteriormente a su aprobación definitiva el plan parcial. Esperamos que esto suceda antes de que concluya el primer semestre del 2022. Yo espero que a lo largo del 22 ya tengamos a finales de año ya aprobado también el proyecto de actuación. ¿Lanzamos una aprobación de un plan parcial sin un acuerdo con la asociación de propietarios? ¿Nos jugamos una sentencia judicial? Ha habido una negociación que no ha dependido exclusivamente de mí. Esperemos que el resto de agentes que interfieren en el desarrollo de esta tramitación sean exactamente igual de conscientes de nosotros de la urgencia de estos procedimientos. Este desarrollo urbanístico será uno de los grandes temas a los que tendrá que hacer frente cuando se convierta en alcaldesa de la ciudad. Tenemos muchos en bandera. Prado del Hoyo posiblemente sea uno de los más importantes. Fue un objetivo desde el minuto 1 ampliar la actividad económica para nuestra ciudad y creo que de la mano de un sector de suelo industrial vamos a poder conseguirlo. Ha sido una de las principales líneas de trabajo en su primera etapa en el Ayuntamiento, 3 años en los que Clara Martín ha aprendido. Es que hay que trabajar muy duro, es verdad que la labor política muchas veces es más lenta de lo que nos gustaría. Desde el punto de vista de la parte privada en la que yo he trabajado profesionalmente, se nos pide mucha más rapidez y esa rapidez es la que he intentado yo trasladar en estos 3 años. Nuestro propósito siempre ha sido sacar adelante proyectos que sean positivos para todos y evidentemente estos 3 años ha habido proyectos con mucho reto, mucho futuro y sin olvidarnos que también venimos ahora de sufrir casi 2 años una pandemia que para todos nos ha dejado bastante
bastante afectados y, como no, a alguien que no había participado de la vida política recién estrenada, pues empezar con un reto como ese ha sido desde luego la parte más difícil. Todos los retos que teníamos iniciados o propuestos en el 2019 de una manera u otra están en marcha. Hemos trabajado por actuar sobre el patrimonio cultural, tenemos proyectos ahora en marcha, por ejemplo la rehabilitación de la muralla de Segovia y otros proyectos que ahora vamos a poder hacer realidad con las subvenciones del Plan Impulsa Patrimonio del Gobierno de España. Y en materia de urbanismo, como no, la aprobación del Plan Especial de Áreas Históricas, que como parte redactora del documento fue un honor llevarlo a aprobación en el Pleno y trabajar por su puesta en marcha. Está funcionando como un plan especial, está funcionando bien, está funcionando a un ritmo como nosotros ya preveíamos, porque aunque sí que había una previsión por parte de una expectativa, por decirlo así, por parte de los propietarios y de promotores inmobiliarios de que sí iba a haber mucho más movimiento en la construcción, luego nosotros desde el Ayuntamiento fuimos más realistas y así lo dijimos desde el minuto uno, que íbamos a ir trabajando poco a poco por rehabilitar, ir rehabilitando edificios e ir apostando por la creación de viviendas dentro del recinto amurallado y del resto de las áreas históricas de nuestra ciudad. Todavía queda trabajo por hacer, pero con una puesta en marcha que empezó en el 2020, que fue cuando entró en vigor, hasta el día de hoy son solamente 2 años, sí que se han realizado proyectos que son vinculados al plan especial y todavía ya digo que queda por desarrollar, pero desde luego paralizado no está. Centrada en la labor de las concejalías de Urbanismo y Patrimonio Histórico, le llegó la propuesta de suceder a Clara Luquero. Yo no ha sido una situación que haya provocado, simplemente me he centrado en trabajar en las concejalías en las que he estado delegado durante estos 3 años y cuando me ha llegado la propuesta, pues igual que en el 2019 me pareció un reto apasionante trabajar por Segovia, en esta ocasión todavía más, me parece mucho mayor el reto, hay mucho trabajo por hacer y evidentemente es muy apasionante y muy satisfactorio que me hayan hecho esa propuesta. Fue una propuesta que me llegó por parte también del equipo, del resto de miembros del equipo de gobierno y por parte del partido. Un partido del que no formaba parte cuando en 2019 entró en la candidatura. Realmente entré como independiente, sí que soy votante del Partido Socialista y aunque no haya militado de manera activa, sí que siento los valores del partido desde mucho tiempo atrás, con lo cual no me costó dar el paso a afiliarme al partido. Fue Clara Luquero la que me llamó directamente para conversar conmigo y proponerme que dentro a la candidatura de las elecciones del 2019 participase con ella en el proyecto para el siguiente mandato. Fue una propuesta que yo recibí en principio con sorpresa, pero bueno, evidentemente al ser un reto tan importante y trabajar dentro de esta labor profesional mía, trabajar por mi ciudad, pues evidentemente no pude decir que no y formé parte de esa candidatura del 2019. Durante estos 3 años que me conoce sabe que no he parado, he estado... evidentemente quien más lo ha sufrido ha sido directamente mi familia porque me ha supuesto estar menos horas con ellos y hombre, me va a cambiar más que nada porque la responsabilidad que asumo es todavía mayor a la que ya había asumido en el 2019, pero en cuanto a las ganas de trabajar y al impulso en el día a día, eso desde luego no va a cambiar. Sí lo harán sus funciones. Aún no se sabe quién tomará el relevo en las concejalías ni cómo reorganizará su nuevo equipo. Una cuestión que tenemos que hablar, tenemos que ver a partir del día 4 con el resto de los miembros del equipo de gobierno. Hay que plantear también las incorporaciones al nuevo equipo y ver en ese sentido cómo se hace una propuesta para continuar esos proyectos que tenemos en marcha en este último año de mandato. Proyectos para los que necesitará el apoyo puntual de Podemos. Igual que hemos mantenido un acuerdo de gobierno, el proyecto no cambia, el proyecto sigue en marcha, con lo cual entendemos que ese diálogo tiene que seguir adelante, igual que ha salido adelante durante estos 3 años, porque ya, aunque cambien las personas, lo importante es mantener esos acuerdos de investidura y acuerdos del proyecto de gobierno de este mandato del 2019 al 2023. Con la investidura de Clara Martín se produce un relevo generacional en la alcaldía de Segovia. Lo importante son los proyectos. Nosotros la forma de trabajar o la forma de impulsar los proyectos puede ser distinta, pero el objetivo final es conseguirlos, ¿no? Evidentemente cada uno tenemos una forma de trabajar diferente, es imposible calcar los métodos entre unos y otros.
Martín llega después de 3 intensos años de aprendizaje y trabajo junto a quien apostó por ella para la última cita electoral y ha sido su principal valedora en el relevo. Pues he tenido una maestra estupenda, he aprendido mucha calidad humana. Clara Luquero es el mejor ejemplo de calidad humana dentro de un personaje político, de un personaje público. Le he dicho, verás que en la cabeza de un alcalde o de una alcaldesa hay siempre aspectos de planificación estratégica que van a marcar el rumbo de la ciudad, proyectos de gran envergadura, problemas pequeños, medianos y grandes, y que ocupan la preocupación y ocupan, digamos, todas las neuronas de un alcalde o una alcaldesa. Y en medio de esto te va a llegar un colectivo o un vecino con un problema que en apariencia para ese alcalde o alcaldesa es menor dentro de ese conjunto, pero no lo es. Hay que volcarse en ayudar, y luego le he aconsejado también tener mucha paciencia, porque desde el momento en que se posiciona van a ir a muerte contra ella. Y eso es muy duro para la persona y sobre todo es muy duro para la familia. Le he dicho que tiene que colocarse un caparazón. Y también he aprendido mucho su constancia en el trabajo. Es una persona muy constante, tiene muy claras las ideas, y eso me ha hecho ver en muchas ocasiones que aunque puedes tener mucho ruido alrededor de críticas y opiniones contradictorias, teniendo muy claro qué es lo que necesita la ciudad, eso es lo que hay que conseguir y el fin último de todas las actuaciones. Clara Martín tiene por delante un intenso año de trabajo para completar proyectos, sí, pero sobre todo de rodaje y de fuerte exposición pública. Ahora en primera línea de la vida política segoviana, con la vista puesta en convencer al electorado para revalidar en mayo de 2023 la alcaldía que hoy recibe de manos de Luquero, pero que entonces saldrá de las urnas.